La paz de Dios, hermanos. Había otra persona que traía a su pequeño también. No la veo, me vio allá afuera. ¿Es la única, hermanos? ¿No habrá otro? ¿Algún otro hermana que no haya presentado a su pequeño al Señor? Propósito único es que el Señor los proteja, que Dios los cuide, los bendiga siempre. Pásale, hermano. Pásale, hermano. Parece que está grande, pero no. ¿Cuántos años tiene, hermano? 13 años. El Señor los determina hasta 12 años como niños, hermanos, según la palabra de Dios. Pásenle, hermano. ¿Quién es el pequeño de los 13 años? Es el hermano, es el niño. Ah, ya. Sí, está bien. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que Él bendiga a estos pequeños, que el Señor les dé la oportunidad de, cuando sean mayores, que ellos no se aparten del camino. Oramos por sus padres para que también los instruyan en esta preciosa palabra de Dios, hermanos, y que más adelante, y si el Señor les permite tener vida, que la tengan en abundancia y para la gloria de Él, y que sean unos buenos ciudadanos aquí en Querétaro o donde estén. Vamos a pararnos tantito, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro como una señal de adoración y actitud que está el Señor por nosotros. Padre de las misericordias, Jesucristo, Hijo del Altísimo, glorioso y poderoso Espíritu Santo, henos aquí delante de tu presencia, mi Señor amado, considerando nuestras vidas primeramente delante de tu presencia, Señor. Que tú nos limpies nuestro corazón, Señor, de todo pecado. Que tú nos des la oportunidad de que estas manos estén limpias en tu poder para ponerlas en estos pequeños, Señor, que empiezan a vivir, Señor. Cuán delicado es este asunto, Señor, de los pequeños, que desde este tiempo están indefensos en gran manera por su edad, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú en este momento los bendigas desde este día hasta donde tú les des la oportunidad de vivir, Señor. Mira, Padre, que tú darás bendición a este pequeño, lo cuidarás, lo cubrirás con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y harás tu buena voluntad en él, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. No dejes que las personas mayores ultrajen su vida, Señor. Que no haga nada indebido delante de tu presencia con este pequeño, sino que al contrario, todo sea favorable en su vida, Padre. En el nombre de Cristo yo te suplico por sus padres, amados Señor, que les des instrucción a ellos para que ellos entendamos todos que no hay fuera Dios, fuera de ti más que tú, Señor. Te suplicamos que tú los bendigas en gran manera a estos padres. Amado Señor, ponemos este pequeño en tus manos. Bendícelo. Llénalo de ti, Señor. Fortalécele siempre, Padre. Prospera su vida, Señor. Desde esta edad, Señor, lo puedes tú, Señor, llevar adelante hasta que sea mayor, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor amado, mira este pequeño tan chiquito, Señor, que solamente espera de tu misericordia y tu poder. Bendícelo, cúbrelo, llénalo siempre de ti, Señor, en el nombre de Cristo. Bendice a su madre, Señor, que le dé instrucción siempre desde esta edad, Señor, para cuando sea mayor no se aparte de este camino. Mi Señor amado, mira, Padre, que este pequeño está en una situación difícil, conforme nos comentaron, que acaba de morir su padre y que tiene un problema emocional muy grande, Padre. Yo lo cubro con tu sangre y reprendo todo espíritu que no convenga en su mente y en su corazón. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Y que toda la honra y la gloria sea para ti, Señor. También te suplicamos por la vida de nuestro hermano David. Que tú hagas conforme tu buena voluntad este día, Señor. Esperamos palabra tuya solamente, que nos edifiques,
que nos des vida con tu palabra, que nos des la oportunidad, Señor, de estar atentos a ella, Señor. Que tú hagas conforme a tu buena voluntad, Señor, en cada corazón, Señor, porque tu palabra es vida y no es cualquier vida, es una vida en abundancia, mi Señor. Padre amado, bendícelo a mi hermano con sabiduría, con inteligencia, con discernimiento, con sazón, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu presencia en su corazón y háblanos, Señor, este día, para nosotros tomar razón de tu palabra y seguir adelante en nuestra vida. Que toda la honra, Señor, y que toda la gloria sea tu santísimo nombre. Y la iglesia dice, amén. Gracias. ¿Le ayuda, hermano? Se batalla un poquito. Ahí está. Gracias. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén, hermanos. Pues, hermanos, es una bendición, hermanos, estar aquí delante de la presencia del Señor. Le damos gracias, hermanos, por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Que hasta aquí, hermanos, el Señor nos ha ayudado y nos ha guardado, hermanos. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén, hermanos. Y pues, hermanos, pues para mi vida en lo personal, hermanos, es una bendición muy grande, hermanos, estar aquí el día de hoy compartiendo la palabra del que vive y reina, hermanos. Como dicen Proverbios, que sumamente es la palabra, hermanos, sumamente limpia, pura. Y que en esta mañana, hermanos, que el Señor sea glorificado y exaltado. Amén, hermanos. Que es el propósito, hermanos, de que el Señor reciba toda la gloria y toda la honra. Amén, hermanos, porque Él es digno de suprema adoración. Él es digno de suprema alabanza, hermanos. Hermanos, solamente para iniciar con 2 versículos, hermanos, que están aquí en Mateo, si me acompañan, por favor. El Mateo 24. Amén, hermanos. Mateo 24, versículo 12 y 13, hermanos, por favor. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén, hermanos, ¿ya estamos ahí? Gloria sea al Señor, hermanos. Antes de iniciar, damos bienvenida a los que vienen por primera vez. Que Dios los bendiga y los guarde. Déjenme decirles que está en el mejor lugar, donde se predica la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Dice así la palabra, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, en el versículo 12 y 13, hermanos. Amén. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice así. Amén, hermanos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice. Pero dice el Señor que tenemos que perseverar, hermanos. Tenemos que perseverar en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados, donde la maldad va cada día más y más en aumento, hermanos. El Hijo de Dios, la hija de Dios, hermanos, sus siervos, tenemos que perseverar en todo momento, hermanos. Tenemos que ir adelante todos los días de nuestra vida, que el Señor nos permita estar aquí en esta tierra. Tenemos que ir perseverando, hermanos, en las cosas del Señor. Nunca ir para atrás, hermanos. Siempre tenemos que ir adelante, rogándole al Señor que nos haga unos mejores cristianos cada día, hermanos. Rogándole al Señor de su misericordia, hermanos, porque sabemos que por nuestras propias fuerzas, hermanos, no vamos a lograr nada, hermanos. Tenemos que rogarle al Señor para que el Señor nos dé de su misericordia, de su poder, para que esta carne que se revela, hermanos, vaya menguando día con día, hermanos. Por eso dice el Señor, el que persevera hasta el fin, dice, este será salvo, hermanos. Y el plan del Señor, hermanos, no quiere que nadie perezca. El plan del Señor es que usted y yo y todos unidos estemos un día delante de la presencia del Señor, alabándolo por la eternidad. Amén, hermanos.
Y el Señor nos dejó su palabra, hermanos. El Señor nos dejó su palabra como una guía para que veamos y conozcamos al Señor, cómo quiere el Señor que nos conduzcamos, hermanos. Y el Señor, su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, su palabra es viva y eficaz. Amén, hermanos. Es viva y eficaz y esta palabra el Señor nos la dejó para que veamos cómo quiere el Señor. Nos dejó ejemplo de hombres que fueron unos grandes siervos del Señor, hermanos. Hombres íntegros delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y también hombres que no hicieron conforme a lo que está escrito, que se apartaron de sus estatutos y sus decretos, hermanos, que hicieron mucho su voluntad. Mire, me acompaña rápidamente aquí en Corintios, por favor, en Primera de Corintios. Primera de Corintios 10. Diez, 11, hermanos. Amén. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén, hermanos. Estas cosas que están aquí escritas, que es la palabra del Señor, hermanos, nos la dejó como ejemplo, hermanos, para que nosotros veamos y tomemos ejemplo de estos hombres que sirvieron al Señor en todo tiempo, hermanos, que fueron íntegros y que un día van a despertar para la vida eterna, hermanos. Amén. Y también hay hombres, hermanos, todo el Antiguo Testamento, jueces, hombres que se levantaban y se iban tras los dioses ajenos, se iban con los filisteos, con pueblo que el Señor les había prohibido no mezclarse, ¿verdad? Pero Dios dice en Corintios que estas cosas nos dejó como ejemplo, para que veamos qué es lo que no tenemos que hacer usted y yo, hermanos, delante de la presencia del Señor, mientras nos dé vida, hermanos. Y esta palabra, desde que yo me enteré que el Señor me dio la oportunidad de estar aquí este día, hermanos, pues yo le rogaba al Señor que tuviera misericordia, que me diera palabra, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios contesta, hermanos. Dios es bueno y misericordioso. Precisamente rogándole al Señor días atrás, estaba incierto, hermanos, pero yo le doy gracias a Dios que el Señor precisamente hace 8 días en la alabanza de adoración me dio la palabra, me confirmó la palabra, hermanos, y le doy las gracias a Dios por su misericordia. Y escudriñando un poquito las escrituras ahí en la casa, hermanos, veía este personaje de Sansón, hermanos. Este hombre que dice que, miren, vamos a leer un poquito en el versículo 13 de los Jueces, hermanos, por favor. Amén. En el libro de los Jueces, hermanos, Jueces, capítulo 13, hermanos. Amén, hermanos, ¿ya estamos ahí? Dice así, hermanos, la palabra: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Amén, hermanos. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Este hombre Sansón, hermanos, se le pareció el ángel de Jehová, de Dios, a la esposa de Manoah.
y le dice que el hombre, el niño que va a nacer de su vientre va a ser nazareo desde su vientre, hermanos. No tenía que tomar ni vino, ni sidra, nada, hermanos. Nazareo, hermanos, es un nombre consagrado. Es un nombre consagrado, es un nombre separado, hermanos, de las cosas terrenales. Es un hombre que es al servicio, dedicado al servicio de Dios, hermanos. Y este hombre tenía ciertas cosas que no tenía que tomar ningún producto de la vid, no podía acercarse con un muerto, con un cadáver, aunque fueran sus padres, sus hermanos, no podía mezclarse con un cadáver. Se tenía que dejar el pelo largo, hermanos, era una señal de su voto de nazareo, hermanos. Y este hombre, hermanos, Sansón, Dios lo iba a utilizar para liberar a su pueblo de los filisteos, hermanos. Amén, hermanos. Sansón, hermanos, permítame. Recordamos por los tiempos, hermanos, que se va muy, muy rápido el tiempo. Sansón desciende a la tierra de Timnat y ahí se encuentra a una mujer filistea, hermanos, a una mujer filistea, y le pide a sus padres que la tomen por mujer para él, hermanos. Y su madre y su padre le dice: ¿acaso no hay mujer aquí en esta tierra para que vayas a buscar fuera? Pero este hombre, Sansón, decide tomar a esta filistea. Y en el trayecto que van sus padres a pedir a esta mujer, pues sabemos que se encuentra león, que lo despedaza como un cordero cuando se troza. Y hacen banquete por 7 días, según lo acostumbrado en aquellos tiempos. Y al parecer Sansón no la toma por mujer, hermanos, ¿verdad? No la toma por mujer y se va y hace unas zorras, les pone unas tesas prendidas y enciende los campos de aquel lugar. Se va y cuando regresa por su mujer, pues ya la habían dado a otro hombre, hermano. Hermanos, Sansón era un hombre, hermanos, que estaba dedicado al servicio de Dios, que el Espíritu de Dios reposaba sobre su vida, hermanos. Pero al parecer lo que yo veía un poquito escudriñando, lo que Dios me permitaba aquí escudriñar, ver, era de que sí, derrotó a muchos filisteos, sí los derrotó, hermanos, pero él persistía, insistía en hacer como que su voluntad, hermanos, en buscar mujeres que no eran de acorde a la voluntad de Dios, hermanos. Porque esa fue su perdición, hermanos. Miren, si vamos ahí a Jueces 16, allá a la vueltita, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Jueces 16:1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo tomaremos. Mas Sansón durmió hasta medianoche y a la medianoche se levantó y tomó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo y las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte hasta delante de Hebrón. Luego el 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Miren, hermanos, y esta mujer consigue eso, hermanos, ¿verdad?
Sansón trata de burlarla, Sansón le echa mentiras, diciéndole que con unas cuerdas si lo ataren, que nunca sean utilizadas. Y eran mentiras, hermanos. Y yo le decía, bueno, Señor, y esto, ok, sí, pero me hacía sentir el Señor, ahora cámbialo, David, a tu diario vivir. Recuerda que tú has sido comprado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que el Señor sufrió y fue a morir a la cruz por amor a ti. Y en ese momento, cuando tú aceptaste a Jesús como tu único suficiente Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Ahora tú eres el templo del Espíritu Santo, dice el Señor. Y tienes que estar consagrado, tienes que vivir una vida delante de mí recta, dice el Señor. Miren, hermanos, me acompañan aquí a Pedro, por favor. Primera de Pedro, lo que nos invita el Señor, hermanos, en nuestro diario vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Amén. Pedro 1:15, hermanos, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén, hermanos. El Señor nos llama a santidad, hermanos. Yo sé que es un proceso que tenemos que ir nosotros esforzándoles y pidiéndole al Señor, hermanos, de su misericordia, para irnos limpiando, hermanos, porque ciertamente todavía hay cosas que no le agradan a Dios. Es muy cierto, hermanos, pero tenemos que rogarle al Señor que nos limpie de lo que no le agrada a Él, hermanos, que nos limpie día a día, hermanos, porque ahora santo, hermanos, dice, significa separado de, apartado de, hermanos, así como este hombre Sansón era consagrado, separado para un servicio de Dios. Usted y yo, hermanos, ahora el Señor nos ha comprado para darle toda la gloria y la honra a Él, hermanos. El Señor nos ha comprado, hermanos, para que usted y yo vivamos una vida no conforme como yo quiera, hermanos, sino conforme el Señor esté escrito. Por eso dice en Corintios que estas cosas se nos dejó escritas para amonestarnos a nosotros, hermanos. Porque el amor de Dios es nueva cada mañana su misericordia, hermanos. Y hoy tenemos vida. Y el Señor quiere, hermanos. El Señor conoce nuestro corazón, conoce su corazón, hermanos. El Señor conoce cómo es nuestro caminar y el Señor sabe en qué estamos fallando. Pero ¿saben qué? Hoy tenemos vida. Hoy al Señor le plació darle vida a usted y darle vida a mí, hermanos, para corregir día con día nuestro caminar, nuestro proceder delante del Señor, hermanos. Porque, hermanos, no está en juego cualquier cosa, hermanos. Es nuestra vida eterna, hermanos, la que se puede perder. Ciertamente el Señor ya no la dio, hermanos. Sí, ya no la dio nuestra vida eterna. Pero ¿saben qué? Tenemos que cuidar esa vida eterna. Tenemos que cuidar esa vida eterna en nuestro proceder, en nuestro diario vivir, hermanos. Dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Tenemos que rogarle al Señor, hermanos, de su misericordia día con día, hermanos. Escrito está, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cómo se iba todas las noches a orar, hermanos, a buscar el rostro del Señor. Eso es un ejemplo que el Señor también nos da, hermanos, para que nosotros busquemos al Señor y decirle, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mejorar nuestro proceder delante de tu presencia. Porque ¿saben por qué, hermanos? Miren, acompáñenme a 1 Corintios, por favor. Tenemos que mejorar, tenemos que rogarle al Señor que nos ayude, hermanos, a caminar como Él quiere, hermanos. No como yo quiero, como yo pienso. Porque miren, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Amén, hermanos. ¿Qué creen que ahora sí voy contra el tiempo, hermanos? Bueno, que Dios tenga misericordia. Amén, hermanos. 1 Corintios 6, 19 y 20. Amén. Hace una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, hermanos. Antes, hermanos, de conocer al Señor, o que el Señor nos comprara con su preciosa sangre, dice que éramos esclavos del pecado, hermanos. Éramos que esclavos del pecado, y el Señor ahora nos hizo libres. Pero ahora somos esclavos del Señor Jesucristo, hermanos. Miren, aquí en Romanos 6, Romanos 6, versículo 16, hermanos. Amén. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El Señor nos hizo libres, hermanos. Éramos esclavos del pecado. Estábamos sin Dios, sin esperanza, hermanos. Y el Señor pagó el precio por amor a usted y por amor a mí y por amor a toda la humanidad, hermanos. Y tenemos que valorar ese precioso sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. No podemos estar, hermanos, no podemos vivir una vida, hermanos, jugando a las cosas de Dios. ¿Qué le pasó a Sansón, hermanos? ¿Cómo terminó Sansón? Terminó sin ojos. Se burlaban, lo esclavizaron para que él estuviera en el molino, hermanos. Y se burlaban de él. Nosotros, hermanos, el Señor nos compró y ahora somos libres. Ciertamente el Señor nos ha hecho libres. Pero el Señor quiere, hermanos, que nosotros vivamos una vida de acorde a su voluntad, hermanos. Que no juguemos con las cosas del mundo, hermanos. Recordemos que nosotros solamente vamos de paso. Nuestra ciudadanía, donde usted y yo pertenecemos, es allá en la Nueva Jerusalén, hermanos. Nosotros no pertenecemos en este lugar. Tenemos que rogarle al Señor que nos fortalezca, que nos dé fuerzas, hermanos, para vivir, hermanos, para esforzarnos y que realmente esta palabra se cumpla, que díganos, que se cumpla la palabra en mi vida, que diga que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como decía el apóstol, que todo lo tengo por basura, por la excelencia de Cristo. Son unas palabras muy, muy grandes, hermanos, pero no imposibles de alcanzar, hermanos. Todo está en que usted y yo nos dejemos moldear por el Señor. ¿Acaso no dice que somos unos vasos de barro en manos del alfarero? Sí lo somos, hermanos. Lo somos, pero está en usted y en mí qué tanto yo me deje moldear por el Señor, hermanos. Qué tanto nos dejemos moldear por el Señor. Porque ciertamente, hermanos, el Señor hoy nos dio vida, y gracias a Dios, hermanos. Hoy nos dio vida y hoy nos dio la oportunidad de estar aquí escuchando su palabra, hermanos. Dice en Timoteo 3:16 que su palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Propósito para que el hombre de Dios esté preparado eternamente para toda buena obra, hermanos. Ese es el plan de Dios. Esa es su palabra que nos la dejó para animarnos, hermanos, a no desmayar, a seguir adelante, hermanos, a morir a las cosas del mundo. Dice en Santiago, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hermanos. Miren, aquí me acompañan, por favor, acá está, en Efesios, hermanos, por favor. Efesios 4:30. Amén, hermanos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así, hermanos: y no contristéis al Espíritu, con E mayúscula, hermanos, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice el Señor, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo voy a contristar? No obedecerme, dice el Señor.
al no obedecerme, a hacer tu voluntad, a quererte involucrar en las cosas del mundo, en la cual yo ya te he rescatado, y te he limpiado, y te he lavado con mi preciosa sangre, David. Así puedes contristar al Espíritu Santo. Al querer hacer en todo momento tu voluntad, al apartarme de mí, al creer que puedes hacer y deshacer y venir aquí y estar aquí delante de mi presencia, dice el Señor, como si nada. Es algo muy fuerte, hermanos. Sí, es algo muy fuerte. Y dice, Señor, ten misericordia, Señor, porque esta palabra es fuerte, pero decían los apóstoles, ¿a quién más podremos ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Por eso el Señor nos llama, dice en hebreo, sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Y mire que yo me he enterado, me ha tocado enterarme de personas conocidas, amistades, que de repente que dicen, oye, pues si yo lo acabo de ver a las 3 de la tarde, yo lo vi a las 5 o 6 de la tarde, y para las 8 de la noche llaman a sus familias que ya estaba muerto. Ah, caray. ¿Usted cree que se imaginaba él que iba a fallecer, que iba a morir? No, hermanos. Es como si nosotros nos vamos a acostar y ya no podemos despertar, hermanos. Así es la vida del hombre, hermanos, como la neblina, como la flor del campo, hermanos. Así es nuestra vida. Por eso el Señor nos invita hoy, hermanos, a que reflexionemos en nuestro corazón cómo estoy caminando delante del Señor, hermanos. ¿Cómo estamos caminando delante del Señor, hermanos? Dice, no contristéis. Cuando Sansón le declara a Dalila que su fuerza procedía del pelo, que no era el pelo, sino que era la presencia de Dios, hermanos, y se lo cortan, dice que en ese momento el Espíritu de Dios se alejó de Sansón, hermanos. Se fue de Sansón. Y aquí nos dice la palabra en Efesios, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, hermanos. Y aquí mismo, ahí mismo en Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, dice. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Dice el Señor, no embriaguéis. Entonces, quiere decir, hermanos, que muchas veces podemos pensar, una no es ninguna. Sí, hermano, dice, no embriaguéis. Y dice en Proverbios, ni siquiera miréis la copa, el vino cuando rojea en su esplendor en la copa, dice, no la miréis. Pues tampoco me dice el Señor que no la tome, hermanos. No puedo tomar ni una sola cerveza. Tampoco un cigarro, porque somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Recuerden que somos separados del mundo, que Dios nos ha tomado para ser unos siervos, para vivir una vida íntegra delante del Señor. Miren aquí en Santiago, hermanos. Acompáñenme aquí en Santiago, por favor. Amén. Santiago 4:4, hermanos. Dice así, hace una expresión, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Luego dice el 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, hermanos? Dios lo anhela celosamente, Dios nos anhela celosamente. Por eso dice el Señor, no te mezcles en las cosas del mundo. Obviamente, hermano, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer nuestras cosas, pero no mezclarnos, hermanos. No involucrarnos en las cosas del mundo, es lo que dice el Señor. No te constituyas amigo del mundo. Muchas veces nos queremos congraciar con la gente del mundo, queremos quedar bien, y muchas veces hacemos cosas que no son gratas delante de la presencia del Señor. Por eso dice el Señor, dice, o pensáis, dice el 5,
¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque vimos en Corintios que somos el templo del Espíritu Santo, hermanos, dice, nos anhela celosamente, dice el Señor. Por eso dice el Señor, no te involucres. Veíamos en Efesios, no contristáis al Espíritu Santo. Pero también dice en Tesalonicenses 5:19, miren hermanos. Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, hermanos. Amén. Dice 5:19, dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Como hablamos ahorita unos cuantos minutos, ¿qué pasó con Sansón, hermano? El Espíritu de Dios se alejó de él. Era su entretenimiento de aquel entonces, hermanos, de estos filisteos. Se burlaban de él, porque él declaró, él quiso hacer su voluntad en todo tiempo, hermanos. En lugar de dedicarse al Señor, hermanos, porque ese era su voto desde su nacimiento, hermanos, consagrado al Señor. El Espíritu de Dios se alejó de él, hermanos. Y el Señor nos dice, no apaguéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, David. Recuerda que yo te anhelo celosamente y que tienes que agradarme a mí solamente. No quieras quedar bien con el mundo. ¿En dónde vas a querer despertar un día? Porque ciertamente tú has visto la vida del hombre es como la flor del campo, como la neblina que aquí está y al rato ya no está. ¿Y en dónde vas a despertar? ¿En dónde quieres ser llamado? Miren, acompáñenme aquí a Mateo 25. Amén, hermanos. Mateo 25, hermanos, por favor, en el versículo 31. Amén. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Nosotros en dónde queremos estar, hermanos? ¿A la derecha o a la izquierda, hermanos? De eso depende mucho nuestra forma de vivir delante de la presencia del Señor. ¿De qué sirve que yo me cubra de ustedes, que yo me cuide de ustedes, si los ojos del Señor están en todo lugar, hermanos? Están en todo momento, hermanos, los ojos del Señor. Y el Señor, hermanos, todos vamos a compadecer del tribunal de Cristo. Y todo mundo, todo ser humano va a doblar rodilla y va a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el Señor, hermanos, ¿en dónde queremos estar? ¿A su derecha o a su izquierda? Queremos escuchar esa voz de decir: venid, benditos de mi Padre. Tenemos que animarnos, hermanos. Tenemos que esforzarnos por vivir, por hacer esta palabra en nuestro diario vivir. Como dice en Santiago, ser hacedores, no tan solamente oidores, hermanos. Dios nos anima, hermanos, en esta mañana. Nos invita, hermanos, a que nos esforcemos, hermanos, a vivir una vida como Él quiere. Hoy nos dio vida, hermanos. Consideremos eso, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y en estas misericordias vamos a refugiarnos y vamos a rogarle al Señor que nos ayude, que nos limpie, hermanos, para vivir una vida como Él quiere, hermanos. Sí, va a haber tropiezos a lo mejor, pero ¿saben qué, hermanos? El Señor es el que nos da la victoria. Si ya decidimos, hermanos, tomar el arado, sigamos adelante, hermanos. No volteemos atrás, ni a la derecha ni a la izquierda. Si ya decidimos, hermanos, de seguir a Cristo, sigamos siempre adelante.
Si ya decidimos, hermanos, correr la carrera, como dicen Corintios, corrámosla con paciencia, hermanos, brincando esos obstáculos en el nombre del Señor. No en nuestras fuerzas, sino en el nombre del Señor, hermanos, vamos a poder brincar esas situaciones. Vamos a ir venciendo las cosas de la carne, hermanos. Miren, acompáñenme aquí a Hebreos, por favor. Hebreos 2. Amén, hermanos. Amén. Hebreos 2, del 1 en adelante, hermanos. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Cómo, dice el Señor? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? No descuidemos esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado, hermanos. Ese sacrificio que el Señor sufrió, que fue como un cordero inmolado a la cruz, hermanos. Nada más imagínense tantito, hermanos, el Señor en aquellos momentos cuando le ponían la corona de espinas, hermanos. Cuando le ponían la capucha y lo bofeteaban y le escupían en el rostro, hermanos. Cuando fue clavado en ese madero. Eso lo soportó por amor a usted y a mí y a toda la humanidad, hermanos. Y mi vida, ¿cómo la estoy viviendo? ¿Sí estoy valorando yo ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por amor a mí, hermanos? Dice que como un cordero fue al matadero, no abrió su boca, hermanos. Fue inmolado, hermanos. Dice el Señor, recuerda que eres el templo del Espíritu Santo. Recuerda que te anhelo celosamente, como dice en Santiago. Que el Espíritu de Dios que ha hecho morada en nosotros nos anhela celosamente. Y el Señor nos invita a que no nos hagamos amigos del mundo, hermanos. A que si paso 2, 3 horas en el teléfono, hermanos, pues mejor dedicarle en la palabra, hermanos. Dedicarme a la oración, hermanos. Y nos han dicho muchas veces, y es una verdad, hermanos. La prioridad del cristiano tiene que ser la oración, hermanos. Siempre, siempre. Estar orando en todo tiempo y en todo momento. Porque ahí es cuando tenemos esa comunión tan hermosa con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso el Señor, hermanos, en esta mañana, pues, nos anima, hermanos. Nos anima a que vivamos una vida, hermanos, consagrada a Él. Una vida separada de las cosas del mundo y para vivir para su honra y su gloria, solamente para Él, hermanos. Y no desmayar, hermanos, sino al contrario. El Señor dice que somos soldados de Jesucristo, hermanos. El Señor nos dejó la arma más poderosa que es su palabra, hermanos. El Señor nos dio esa armadura que dice en Efesios 6. Entonces, hermanos, vamos a dar en la cabeza al enemigo, hermanos. No estamos solos. El Señor nos dio todas las armas, hermanos, y toda la armadura para poder soportar todas las cosas, hermanos, que el enemigo quiera hacer contra nosotros. Tenemos que vencerlo, no en nuestras fuerzas, no. En el nombre del Señor, hermanos. En el nombre del Señor sí se va a poder, hermanos. Pero tenemos que, recuerden que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. ¿Qué dice el enemigo de que no se puede? Sí se puede, hermanos, en el nombre del Señor. Sí se puede ir venciendo las cosas de la carne. Pero todo está en que yo le ruegue al Señor, que yo me postre de continuo rogándole al Señor que me limpie, que quite todo aquello que no le agrada al Señor. Porque el Señor lo que ve, ¿qué ve el Señor, hermanos? El corazón. El Señor lo que ve en usted y en mí es el corazón, hermanos. Porque dice en Mateo que del corazón mana la vida. De la abundancia del corazón, habla la boca, hermanos.
Y es muy fácil, hermanos, estar aquí delante de la presencia del Señor y es una bendición cuando estamos aquí todos reunidos. Pero mi vida, cuando yo salgo de este lugar, ¿cómo me comporto, hermanos? ¿Cómo me dirijo hacia mi esposa, hacia mi hijo, hacia mi prójimo? Ahí está la situación, hermanos, ahí está el asunto, donde el Señor nos invita a que nos esforcemos. Que nos esforcemos, hermanos, a vivir una vida como Él quiere, hermanos, porque dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, el segundo mandamiento. Y el primero es, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Entonces, hermanos, entonces, pues Dios es bueno, hermanos. Consideremos esta palabra, Dios es bueno, Dios es misericordioso, hermanos. Y mientras nos dé vida, hermanos, vamos a rogándole al Señor día con día, hermanos. O sea, hay veces que en nuestro trabajo se puede orar, o cuando en el trayecto al trabajo, a la escuela, todo tiempo estar orando al Señor, para que el Señor, hermanos, nos vaya limpiando de esas cosas que no le agradan, hermanos. Porque ciertamente el Señor viene en breve, hermanos. El Señor no retarda su promesa. Y el Señor no quiere que nadie perezca. Nadie, hermano, de nosotros. Por eso dice que nos dejó esta palabra, como leíamos en Corintios. Nos dejó esta palabra, hermanos, para que nosotros veamos esos ejemplos tan grandes que el Señor nos dejó aquí marcados, para no hacer lo que ellos hicieron, sino al contrario, hacer como esos siervos que fueron íntegros delante de la presencia del Señor, como un Samuel, un David, hermanos, un Pedro, Pablo, hombres que fueron, hermanos, unos siervos del Señor. El hermano en su coordinación lo decía, pensaban que era la sombra de Pedro, pero no, hermanos, era Dios en su presencia de Pedro, hermanos. ¿Y usted cree que no lo podemos hacer nosotros hoy en día? Sí lo podemos hacer, hermanos. ¿Qué diferencia hay? Que ese hombre era un hombre íntegro, entregado a las cosas de Dios. Y usted y yo, si hoy tomamos esa decisión en nuestro corazón de servir al Señor, el Señor puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. El Señor puede hacer grandes obras en nuestras vidas. Porque el Señor es el mismo. El Señor no cambia. El Señor es el mismo, el de ayer y el de hoy y por los siglos de los siglos, hermanos. Su poder no ha menguado. Hemos visto aquí, hermanos, del poder de Dios, cómo ha sanado, cómo a la hermana no le ha dejado de comer. Es una bendición, hermanos. Y el Señor no nos deja. Por eso, hermanos, el Señor nos habla con amor y nos dice, esfuérzate, David. No es imposible, no es imposible, porque está escrito, estos hombres, hermanos, como era Pedro. Hace 8 días en la tarde nos predicaba el hermano la vida de Pedro, cómo era y cómo fue un gran siervo del Señor, hermanos. Para Dios no hay nada imposible, solo está que usted y yo tomemos esa decisión de rendirnos a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor va a hacer grandes obras en nuestras vidas, hermanos. Amén, hermanos. Hermanos, pues yo le doy gracias a Dios por este tiempo que el Señor me permitió. Esta fue la palabra que el Señor me dio primeramente para mi vida, hermanos, porque Dios habla a nuestras vidas primeramente, hermanos, y que Dios los bendiga y los guarde.